¿Qué tal amigos? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a la clase de matemáticas y hoy les daré la introducción a las fracciones, ¿ok? Bueno, antes de comenzar con la explicación, yo les quiero decir sobre las cosas que vamos a aprender hoy al respecto de las fracciones, ¿ok? Bueno, entonces, en la primera parte de la explicación yo les voy a explicar el concepto, es decir, qué son las fracciones. Posteriormente yo les explicaré la estructura de las fracciones. Analizaremos de qué está compuesta una fracción y la característica de cada uno de sus componentes. Posteriormente veremos los tipos de fracciones que existen en la actualidad y veremos ejemplos de cada una de ellas. Y en la última parte de la clase yo les enseñaré cómo graficar una fracción, ¿ok? Bueno, entonces, como yo les decía, en la primera parte de la explicación yo les voy a explicar el concepto, es decir, qué es una fracción. Entonces, una fracción es la representación de un número de partes seleccionadas de una unidad que está dividida en partes iguales. Para entender mejor el concepto, quiero que pensemos cuando nosotros vamos a abastecernos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a una panadería, compramos un pan y ese pan lo dividimos en 3 partes iguales. Y de esas 3 partes iguales, nosotros nos comimos 2 partes del pan. Y si asociamos ese hecho de la vida cotidiana con el significado principal de una fracción, ya obtenemos una fracción. Así de sencillo es. Y les quiero decir a todas las personas que me están viendo en este momento, las fracciones hacen parte de nuestra vida. Y les quiero dar el ejemplo de una fracción. En este caso es 1/2, o mejor leído, 1/2. Y después, en la siguiente parte del video, yo les indicaré qué indica el número de arriba y qué indica el número de abajo. Y hay que recordar que la fracción se representa con 2 números que están separados por una línea fraccionaria. Entonces ya les expliqué el concepto de una fracción y en la siguiente parte del video les voy a explicar la estructura de una fracción. Bueno, y como lo decía anteriormente, ahora les voy a explicar la estructura de una fracción. Entonces, una fracción está compuesta por un numerador y un denominador. El numerador, como lo podemos ver evidentemente, es el número que se encuentra en la parte de arriba y el denominador evidentemente es el número que se encuentra en la parte de abajo. Entonces les quiero aclarar que siempre que cuando vamos a leer una fracción siempre se comienza leyendo el denominador. Entonces, ¿qué es el denominador? El denominador es el número de partes iguales en la que se divide la unidad o conjunto. Entonces el denominador nos indica cuando, por ejemplo, nosotros vamos a dividir nuestro pan. Entonces el denominador en este caso dice que el pan lo dividamos en 3 partes. Entonces eso es lo que hace el denominador. Y ahora, ¿qué es el numerador? El numerador es el número de partes que se toman o que se seleccionan. Entonces ya después que nuestro denominador nos dijo, oiga, divida este pan en 3 partes, entonces ya lo dividimos en 3 partes. Pero ahora el numerador nos dice el número de partes que seleccionemos, pero en este caso el numerador nos dice que seleccionemos 5 partes. Pero ¿cómo podemos seleccionar 5 partes del pan si nosotros dividimos el pan en 3 partes? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros compramos otro pan, lo dividimos en 3 partes y seleccionamos las 2 partes restantes para ya completar la cantidad de número que nos decía el numerador. Entonces, esa es la función del numerador y el denominador. Y en la siguiente parte yo les voy a explicar los tipos de fracciones que existen en la actualidad, ¿ok? Bueno, entonces como lo decía anteriormente, en esta parte vamos a ver los tipos de fracciones que existen en la actualidad. Bueno, entonces primero vamos a iniciar con las fracciones propias.
En este tipo de fracciones el denominador es más grande que el numerador, es decir, que el número de abajo es más grande que el número de arriba, por lo cual representan menos de una unidad. Esta afirmación la vamos a entender mejor cuando yo haré otro video en el cual yo explicaré cómo ubicar algunas fracciones en la recta numérica, porque aquí les doy el dato que toda fracción propia siempre está ubicada del 0 al 1, es decir, del 1 para arriba no pasa este tipo de fracciones. Y aquí en el ejemplo que son 2/4, si dividimos esa fracción nos va a dar un igual a 0.5. Por esa razón este tipo de fracciones no representan más de una unidad. Bueno, ahora les voy a enseñar las fracciones impropias. En este tipo de fracciones el numerador es más grande que el denominador, es decir, que el número de arriba es más grande que el número de abajo, por lo cual representan más que una unidad. Pero ¿cómo así, José Miguel, que ese tipo de fracciones representan más que una unidad? Pues fácil, póngale lógica. Esto pasa porque en este tipo de fracciones el número de partes que se seleccionan de la unidad es más grande por el número de partes que se divide la unidad. Bueno, para que me entiendan mejor se los voy a poner así. Usted compra un pan. Ese pan lo divide en 4 partes y le dicen, Josecito, cómase 5 partes. Y uno le dice, pero ¿cómo si yo lo dividí en 4 partes? Pues fácil, va a la panadería otra vez, compra otro pan, lo divide en 4 partes y se come la quinta parte que le faltaba por comer. Y así ya llega a las 5 partes que le decía el numerador. Y si nosotros dividimos 5 dividido en 4 nos va a dar un igual a 1.25. Por esa razón estas fracciones representan más que una unidad. Bueno, ahora les voy a enseñar las fracciones unitarias. En este tipo de fracciones tanto el numerador como el denominador son iguales. Es decir, que tanto el número de arriba como el número de abajo expresan el mismo número. En este caso, tanto el numerador como el denominador expresan el número 7, por lo cual representan números enteros. Entonces se lo voy a poner así. Si usted compra un pastel en la pastelería y usted lo divide en 7 partes, y si usted se comió las 7 partes, pues fácil, usted se comió toda la unidad. Por eso esas fracciones siempre van a dar números enteros. Y si dividimos 7 dividido en 7, eso nos va a dar un igual a 1. Y por eso estas fracciones representan números enteros, ¿ok? Bueno, en esta siguiente parte del video yo les voy a enseñar otros tipos de fracciones que no les había enseñado en la primera parte. Bueno, entonces las siguientes fracciones que yo les voy a enseñar van a ser las decimales. Entonces, ¿qué son las fracciones decimales? En este tipo de fracciones tienen como denominador una potencia de 10. Entonces, en este tipo de fracciones, para identificarlas siempre nos tenemos que fijar en el denominador. Si el denominador tiene alguna potencia de 10, sí es una fracción decimal. No nos tenemos que fijar en el numerador. El numerador puede tener cualquier tipo de número, pero si el denominador no tiene una potencia de 10, no es una fracción decimal. Y como lo dice su nombre, este tipo de fracciones siempre van a representar un número decimal. Y si nosotros dividimos 3 dividido en 10, eso nos va a dar un igual a 0.3. Por esas razones y por las razones que les di anteriormente, este tipo de fracciones siempre van a representar un número decimal. Bueno, y por último les voy a enseñar las fracciones mixtas. Bueno, en este tipo de fracciones tiene como combinación un número entero con una fracción. Entonces quiero que miremos como ejemplo esta fracción mixta. Vemos que el número entero es 2 y se junta con la fracción que son 3/4, y los dos se juntan y así forman una fracción mixta, ¿ok? Y también cómo podemos representar este tipo de fracciones en la vida real, pues muy fácil, pero primero tenemos que tener en cuenta unos factores muy importantes al momento de representar este tipo de fracciones. Para mí los más importantes y lo que yo aconsejo es tener en cuenta el número entero y el denominador.
¿Por qué? Siempre cuando nos dice un número entero en las fracciones mixtas, nos está diciendo que hay dos, en este caso, que hay dos unidades completas. Y acá en el denominador que hay dos unidades completas que están divididas en 4 partes. Entonces es muy fácil. ¿Cómo lo podemos representar en la vida real? La mamá le dice: José Miguel, vaya y compre 2 panes a la panadería. José Miguel llega y compra 2 panes. Como lo decía, lo divido en 4 partes y me los como completos, porque recordemos que cuando dice un número entero, dice que la unidad está completa. Y después dice la mamá: oiga, José Miguel, vaya y compre otro pan. Entonces José Miguel llega y compra otro pan, pero ahora lo vuelve a dividir en 4 partes, pero en este caso José Miguel estaba lleno y solo se comió 3 partes del pan y le sobró una parte del pan. Pero si compramos 3 panes, porque en el número entero no dice 3, no dice 2 y no 3, porque recordemos que cuando dice un número entero es cuando la unidad está completa, pero en este caso no está completa y le falta una parte para ya completar toda la unidad. Entonces, así es como podemos graficar y representar una fracción mixta en la vida real. Bueno, en esta última parte del video yo les voy a enseñar cómo graficar una fracción. Y para eso les voy a dar 3 pasos que son muy sencillos. Si ustedes lo siguen de forma correcta, van a poder graficar cualquier fracción de forma fácil y rápida, ¿ok? El primer paso es dibujar una o más figuras geométricas. Para eso les voy a dar una clave. Miren, si el denominador es más grande que el numerador, ustedes solo van a tener que dibujar una figura geométrica. ¿Por qué? Porque esto es como un ejemplo, como si nosotros tuviéramos una pizza y esa pizza la dividimos en 3 partes, y esas 3 partes el numerador nos dice que nos comamos 2, entonces nos comemos 2 y nos sobra una parte, y no necesitamos más unidades para alcanzar el valor que nos dice el numerador. Pero al contrario, si el numerador es más grande que el denominador, sí necesitan dibujar más que una figura geométrica. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen, por ejemplo, no sé, un pastel, ese pastel lo dividieron en 3 partes, pero el numerador dice que se coma 4 partes de ese pastel. Entonces, ¿usted qué hace? Va a dibujar otra figura geométrica, lo divide otra vez en 3 partes y toma la última parte que le faltaba para llegar al valor que le decía el numerador. Y si el denominador es igual que el numerador, es decir, si es una fracción unitaria, pues fácil, usted solo va a tener que dibujar una figura, porque no va a necesitar dibujar otra figura geométrica para alcanzar el valor indicado. Entonces recuerden, cuando es una fracción unitaria, ustedes solo van a tener que dibujar una figura geométrica, ¿ok? Bueno, entonces el siguiente paso es dividir en partes iguales la figura geométrica según lo que indique el denominador. Eso depende según la información que te dé el numerito que está abajo del número que está arriba, ¿ok? Entonces, y en el último paso es colorear las partes seleccionadas según lo que indique el numerador. Entonces, si tú ya tienes tu pizza dividida, por ejemplo, en 3 partes, y si el número de arriba te dice, o sea, el numerador, si te dice el numerador que te comas de esas pizzas 2 partes, entonces tú coloreas las 2 partes y la otra parte que te faltaba pues la dejas en blanco y ya. Esos son los 3 pasos, son muy sencillos, sígalos y será muy fácil graficar cualquier tipo de fracción. Bueno, y teniendo en cuenta estos pasos, vamos a graficar las siguientes fracciones: 2/5, 7/6, 2 enteros con 2 tercios. Entonces, recuerden, les voy a dar 3 segundos para responder todas las respuestas. Recuerden que ustedes pueden parar el video y la respuesta sale en 3, 2, 1, 0. Entonces acá está la respuesta para la primera, la respuesta para la segunda y la respuesta para la tercera. Espero que la hayan tenido bien y que hayan aprendido mucho en esta clase. Les pido por favor que comenten, compartan, denle like y sin más, nos vemos en otro video.